Bienvenidos a un video más acerca del curso del movimiento armónico simple. En esta ocasión estaremos abordando con el problema número 3. Una máquina industrial está anclado al suelo mediante muelles, de manera que en funcionamiento vibra con movimiento armónico simple de amplitud igual a 1 milímetro si pasa por su posición de equilibrio con una velocidad de 2 metros sobre segundos. Determine el periodo y escribe la ecuación que indica cómo depende su velocidad del tiempo. Considere que la velocidad es nula en el instante inicial. Entonces, tenemos el siguiente gráfico de acuerdo al problema que nos presentan. Tenemos un compresor que antes de trabajar, tenemos en esta parte los muelles o los resortes que el valor de X o de la elongación donde es 0 antes que empiece, y al momento que ya empieza su funcionamiento o el trabajo dice que vibra con una amplitud de 1 milímetro positivo, y para la parte de abajo va a ser la amplitud negativa también de 1 milímetro, menos 1 milímetro. Y también tenemos la velocidad máxima cuando pasa por el punto de equilibrio, que es en este caso cuando x es igual a 0. Tenemos la velocidad máxima en este punto que es igual a 2 metros sobre segundos, teniendo en cuenta que la velocidad puede ser positiva o negativa. Negativo al momento que se desplaza desde la parte de arriba y positivo al momento que se desplaza desde la parte de abajo. Entonces los datos que se tienen son los siguientes. Tenemos la amplitud que es igual a 1 milímetro. También tenemos la velocidad máxima que es igual a 2 metros sobre segundos. Nos piden determinar el periodo. El periodo y también la ecuación de la velocidad en función del tiempo. Entonces, primeramente vamos a determinar la frecuencia angular para luego determinar el periodo. Anotamos la fórmula de la velocidad. La velocidad es igual a menos la frecuencia angular por la raíz, en este caso de la amplitud elevado al cuadrado, menos la elongación elevado al cuadrado. Teniendo en cuenta la velocidad máxima es igual a menos la frecuencia angular, pero como en el momento que la velocidad es máxima y pasa por el punto de equilibrio, la elongación es igual a 0, entonces se suspende esta parte de acá, se hace 0 y simplemente nos queda la raíz de amplitud elevado al cuadrado. Lo que nos importa determinar en este caso es la frecuencia angular, que es igual a la velocidad máxima dividido para la amplitud. En este caso sería la amplitud del valor absoluto, eliminando la parte de la raíz. No tomamos en esta parte el signo negativo, ya que la frecuencia angular siempre va a ser positivo. Entonces, todo esto sobre la amplitud. La frecuencia angular, la velocidad máxima que se tiene es de 2 metros sobre segundos dividido para la amplitud, que vamos a expresarlo en metros. 1 milímetro equivale a 1 por 10 elevado a la menos 3 metros. Esta frecuencia angular es igual, expresando la parte de arriba también a notación científica para trabajar, es igual a 2 por 10 elevado a la 0 metros sobre segundos
todo esto sobre 1 por 10 elevado a la menos 3 metros. La frecuencia angular 2 para 1 es a 2 por 10, aplicando propiedades de la potencia, pasa a sumar más 3, es decir, elevado a la 3 radianes sobre segundos, ya que metros con metros se elimina, y esto sería igual a 2000 radianes sobre segundos. Y allí tenemos la frecuencia angular. Ahora vamos a determinar para el literal B el periodo. Teniendo en cuenta que frecuencia angular es igual a 2pi radianes sobre el periodo. Periodo entonces va a ser igual a 2pi radianes dividido para la frecuencia angular, que en este caso es 2000 radianes sobre segundos. Periodo es igual, vamos a eliminar radianes con radianes y dividimos, podemos sacar la mitad 1, la mitad 1, pi sobre 1000 segundos. Esto también equivale a 3,14 por 10 elevado a la menos 3 segundos. Eso es el periodo que tarda en subir y bajar este muelle. Y para el literal C, que nos pide determinar o escribir la ecuación de la velocidad, en función del tiempo. Teniendo en cuenta, dice en esta parte, que la velocidad es nula en el instante inicial, es decir, que el momento que empieza, por ejemplo, en este recorrido, en este punto, su velocidad inicial es igual a 0. Teniendo en cuenta eso, entonces se puede inferir que el ángulo de desfase es igual a 0, ya que empieza en este punto. El ángulo de desfase es igual a 0. Reescribimos la ecuación de la velocidad. La velocidad es igual a menos la frecuencia angular por la amplitud por el seno de la frecuencia angular por el tiempo más el ángulo de desfase. Reemplazando, tenemos que la velocidad es igual a menos la frecuencia angular, que es de 2000 radianes sobre segundos, multiplicado por la amplitud, que es igual a 1 por 10 elevado a la menos 3 metros, todo esto por el seno de la frecuencia angular, 2000 radianes sobre segundos, todo esto por el tiempo, que queda en función del tiempo, y como el ángulo de desfase es igual a 0, la ecuación de la velocidad quedaría reescrito de esta manera. Y entonces, de esta forma, damos solución tanto al periodo como a la velocidad en función del tiempo que nos pide determinar el siguiente problema. Esto es todo por este video. No olviden suscribirse y darle me gusta.